Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta 22ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 11 de septiembre del año 2024, a las 10 horas. Secretaria, ¿nos apoya con el orden del día, por favor? Sí, gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Gómez. La magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo. El magistrado tercero y presidente de la sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre. La magistrada cuarta, doctora en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. Y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Bracacamento. Como punto segundo, continuando, pasamos al punto segundo de la convocatoria. Inciso A, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de TOCA listados en esta sesión, que son un total de 15 asuntos para ser expuestos y votados. Y atendiendo la orden de lista, empezamos con el TOCA número 127 de 2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 22 de noviembre de 2023, dictado en el expediente 7389-2007, relativo al juicio ordinario civil de divorcio del juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días. En la resolución impugnada se declaró procedente la actualización de la pensión alimenticia fijada en el diverso auto de fecha 5 de julio del año 2023. En sus argumentos de inconformidad, el apelante señala diversas razones por las cuales no está de acuerdo con la actualización de dicha pensión alimenticia. En la propuesta que se considera es que los motivos de disenso son inatendibles por cuanto el presente recurso de apelación ha quedado sin materia debido al alcance de lo resuelto en la ejecutoria dictada en el diverso TOCA 5/2024. Secretaria. Solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. Por favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba el proyecto de TOCA 124 de 2024 sin materia por unanimidad. Seguimos con el TOCA 206 de 2024 de la ponencia de la magistrada segunda. No obstante, ese se retira para un mayor estudio. Por tanto, continuaremos con el TOCA 399 de 2024 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 21 de marzo de 2024, deducido del expediente 123 de 2018, relativo al juicio ordinario civil, juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la parte actora. La sentencia impugnada es la de fecha 21 de marzo del 2023, en la cual se declaró improcedencia el juicio ordinario civil que nos ocupa, toda vez que la parte actora no había ofrecido el contrato base de su acción y que por lo tanto no había demostrado los hechos en que la sustentó, por lo que no se entró al estudio de las excepciones opuestas por los demandados, absolviéndose a estos de la demanda. En sus agravios, determinó como primero, en el cual no controvirtió la motivación toral de la juzgadora para declarar la improcedencia de su acción, que lo fue, que no había ofrecido el contrato de base de su acción, siendo que en los motivos de inconformidad se adolece de que con los medios de convicción que aportó específicamente con la inscripción vigente del predio en litis y con la prueba testimonial que había ofrecido, había quedado acreditado que la compraventa era nula, pues se demostraba que ella no había otorgado su consentimiento conyugal para la compraventa, lo que resulta, en mi opinión, infundado, toda vez que la inscripción vigente del predio en litis
si bien justifica al declarar la existencia de la compraventa a que se hace alusión en el escrito inicial de demanda y que el propietario anterior del predio objeto del procedimiento tiene como generales que era soltero, sin embargo, como acertadamente motivó la juzgadora de origen, este medio de convicción no tiene el alcance probatorio para demostrar los hechos constitutivos de su demanda, que la compraventa se hubiese verificado sin el consentimiento conyugal del aquí apelante, pues lo que se pretendió fue la nulidad de un acto jurídico consistente en una compraventa y toda vez que dicho acto jurídico de la compraventa obraba en una escritura pública, era menester que fuera ofrecida para que, una vez valorada, pudiera demostrarse o no la falta de consentimiento conyugal. Asimismo, considero infundado lo argumentado por la apelante en sus agravios en el tenor de que con lo declarado por los testigos se podía acreditar la falta de llamamiento para otorgar su consentimiento en el contrato en comento, toda vez que igualmente carece de alcance probatorio para demostrar que la que apelante no hubiese dado consentimiento en la compraventa a motivo del presente juicio, pues ningún ateste manifestó nada al respecto, toda vez que dicho medio de convicción perfeccionado no fue ofrecido para acreditar tal hecho. Yo considero que al haber resultado infundados los agravios hecho valer, debemos confirmar la sentencia impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, Por magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor del proyecto y le toca 399-2024, se aprueba con firma por unanimidad. Continuamos con el toca 259-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 27 de febrero de 2024, deducido del expediente 79-2021, relativo al juicio ordinario civil, juzgado tercero civil y primer departamento oficial del Estado. Magistrada, tiene usted uso de la voz. Buenos días a todos. Gracias, secretaria. Bien, en el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto al recurso de apelación interpuesto por el apelante como cesionario de los derechos que en el juicio le correspondían al actor originario en contra de una sentencia de fecha 27 de febrero del 2024, en la cual la jueza de primera instancia declaró improcedente el juicio ordinario de prescripción positiva promovido inicialmente por el actor diverso y continuado por el apelante, basando su argumento toral en que el apelante no acreditó la propiedad ni la posesión del inmueble a prescribir, absolviéndose en consecuencia a los demás demandados de la acción interpuesta. Bien, se encontró justificada la determinación de la jueza de primera instancia. En cuanto al primer agravio, se propone calificarlo como inoperante, pues el apelante no expuso los motivos por los cuales, a su consideración, el fallo constituye una violación a las formalidades del proceso y de qué forma esto le ocasionó un daño. Asimismo, omitió dar razonamientos lógico-jurídicos para tener por demostrado que existió una falta de fundamentación y motivación en la sentencia recurrida. En el segundo agravio, alega que quedó acreditado el derecho de prescripción adquirido por el actor originario, el cual le fue cedido al celebrar con una cesión de derechos litigiosos a título oneroso. Este agravio se considera infundado, pues en el referido contrato no se advierte acto jurídico en el cual se haya transmitido al apelante la propiedad o el derecho real que el actor originario trataba de prescribir sobre el bien inmueble motivo de litis. Por lo tanto, no se colmaron los requisitos exigidos en el artículo 956 del Código Civil del Estado de Yucatán para que opere la prescripción positiva a favor del recurrente. Por lo anterior, se propone confirmar la sentencia de primera instancia. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, a favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del toca 259-2024 se aprueba con firma por unanimidad.
Continuamos con el TOCA 349-2024 de la ponencia del magistrado quinto relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 4 de abril 2024, dictado en los autos del expediente 814-2021, juicio ordinario oral familiar del juzgado séptimo de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretaria. En este juicio, una madre de 2 niños promovió un juicio de guardia y custodia para que se decretara que sus hijos quedaban bajo su cuidado, se determinara una pensión alimenticia a favor de los menores de edad a cargo de su padre y se ordenara el establecimiento de medidas de protección tales como la suspensión del régimen de visitas. La juez resolvió que la custodia de los niños quedaba a cargo de la madre, que el padre podría convivir con ellos mediante un régimen de visitas supervisadas, sujeto a revisión después de 6 meses, y fijó una pensión alimenticia mensual para los menores de edad. Inconforme con esta determinación, la madre interpuso el presente recurso de apelación. Cabe aclarar que no se presentaron agravios, pero la sentencia fue estudiada de manera oficiosa en suplencia de la deficiencia de la queja por estar involucrados derechos de menores de edad. El proyecto estudia lo relativo a la guardia y custodia, régimen de convivencia y la pensión alimenticia de los 2 menores de edad y propone resolver que debe subsistir la determinación de primera instancia relativa a la guardia y custodia de los menores de edad por ser un arreglo que vela por su interés superior, que debe mantenerse el régimen de visitas establecido en primera instancia, ya que es adecuado para disminuir la posibilidad de un daño en la integridad de los menores de edad ante la existencia de indicios de que el padre ejerció violencia en contra de la madre. Favorece el restablecimiento del lazo afectivo sin generar un alto grado de estrés emocional a los menores de edad. Facilita la realización de la convivencia al atender a las circunstancias laborales de los progenitores y vela por la salud del menor de edad con una enfermedad, pues el centro de convivencia cuenta con personal médico que en su caso podría brindarle auxilio, además de que permite conocer el desarrollo de la relación filial. No obstante, el proyecto propone modificar la sentencia para el efecto de establecer que al momento de analizar nuevamente el régimen de convivencia, es decir, transcurridos los 6 meses, además de examinar los informes del centro sobre el desarrollo de las visitas, se realice, de ser prudente, la escucha de ambos niños. Y además, en lo relativo a la pensión alimenticia, se reasume jurisdicción para analizar este aspecto y establecer el cálculo de la pensión alimenticia, toda vez que fue indebidamente determinada la capacidad económica del deudor alimenticio, y establecido lo anterior, se fija en favor de los menores de edad la pensión alimenticia, así como garantía alimentaria. Por lo tanto, repito, el proyecto propone modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. A favor. gracias. Magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 349-2024. Sigue en lista el TOCA 104-2024 de la ponencia de la magistrada primera. No obstante, este se retira para un mayor estudio. Por lo que continuamos con el TOCA 270-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 14 de marzo de 2024, dictado en los autos del expediente 677-2022, juicio ordinario civil y juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Voy a ser terrible mi voz. Es el TOCA 270, ¿verdad? ¿Correcto? Gracias. Bueno, compañeros magistrados, magistradas, buenos días a todos y todas. Como pudieron observar de los documentos que les hice llegar conjunto con la lista de mis asuntos a sesionar el día de hoy, aun y cuando tengo un proyecto de resolución del recurso de apelación que nos ocupa, considero que en esta sesión debemos de abstenernos de resolver este asunto.
por cuanto de la revisión exhaustiva del expediente principal, el cual tuve a la vista, y en particular del expediente de amparo derivado del TOCA 630-2023, del índice de esta sala, cabe señalar que el TOCA no se encuentra en la sala por cuanto se promovió un juicio de amparo indirecto en contra de la resolución ahí emitida por esta sala de fecha 5 de diciembre de 2023. De la revisión de dicho expediente de amparo, advierto que primeramente le dieron a la parte quejosa la suspensión provisional. Posteriormente le otorgaron también la suspensión definitiva y aunque se sobreseyó el juicio de amparo indirecto promovido por los quejosos, estos interpusieron, mejor dicho, el recurso de revisión, el cual aún se encuentra en trámite y pues del cual no tenemos muchas noticias por la situación que todos conocemos respecto del Poder Judicial Federal hoy en día, pero todo parece indicar que dada la interposición del recurso de revisión y que este fue admitido, pues se mantiene la suspensión. Ante esto, y debido a que existe una probabilidad de violar dicha suspensión concedida por la autoridad federal, de lo cual no se tuvo conocimiento por esta ponente hasta que se revisó por hacer una resolución que cubriera todos los puntos y revisarlo de manera exhaustiva. Hasta que se revisó dicho expediente de amparo, se tuvo conocimiento de dicha suspensión. Por ello se había citado sentencia, pero considero que podríamos violar la suspensión, lo cual, como abogados, conocemos las consecuencias de esto. Por lo que mi propuesta sería no sesionar el día de hoy este asunto, no resolver el recurso de apelación y que se dicte un acuerdo por parte de esta sala en el cual se regularice el procedimiento con base en el artículo 52 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, a efecto de que la citación a sentencia hecha en este asunto quede sin efectos legales y se suspenda el trámite de esta apelación por ser un hecho notorio que existe una suspensión en el diverso TOCA 630 del índice de esta sala. Una vez que la autoridad federal correspondiente resuelva lo conducente en ese sentido, pues podremos estar, y nos lo harán saber en autos de ese TOCA, lo podremos invocar como un hecho notorio y considero que ese será el momento en el cual nosotros podamos resolver este asunto. Pero en este momento, ante la suspensión dada y en los términos en los que fue otorgada, considero que lo mejor es no resolver y que la propuesta es un acuerdo en el cual, insisto, regularicemos el procedimiento, se deje sin efectos la citación a sentencia antes realizada y en el cual también se determine la suspensión del trámite de esta apelación hasta en tanto tengamos conocimiento de lo que resuelva la autoridad federal. Esa sería mi propuesta. Secretaria, por favor, si procede a tomar la votación. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor de lo expuesto. magistrado quinto. A favor de la propuesta. En virtud de los 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad no resolver este recurso de apelación en esta sesión y proveer el acuerdo correspondiente en los términos precisados previamente. En virtud de ello, continuamos con la orden de la lista, que es el TOCA 422-2024 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 21 de marzo de 2024, dictado en los autos del expediente 542-2021, juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz.
Gracias, secretario. Este toca el 422, el apelante es la parte demandada, la resolución impugnada es la resolución dictada el 21 de marzo del 2024, en la cual se declaró procedente la acción de pago de lo indebido al considerar que la parte actora aprobó los elementos constitutivos de la misma, mientras que la parte demandada no aportó pruebas suficientes para justificar sus excepciones, motivo por el cual se condenó a esta última a restituir a la actora el importe de la cantidad reclamada, así como el pago de los intereses legales a razón del 9% anual, más los que se siguieran generando hasta el pago total del adeudo y los gastos y costas del procedimiento. En sus agravios, la apelante manifestó que la juez no realizó una exacta valoración de los elementos que integran la acción de pago de lo indebido, ya que a su parecer, tanto el segundo como el tercer elemento no se cumplieron a cabalidad, toda vez que de las constancias que integran el expediente de origen se puede apreciar que el pago fue realizado en fecha 2 de enero del 2020 en concepto de pago de las mensualidades correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2019. Sin embargo, aduce que este fue realizado en un mes en el cual el contrato de arrendamiento se encontraba prorrogado, puesto que su vencimiento aconteció el día 31 de diciembre del 2019, pero sin que la parte actora hubiera desocupado el predio de su propiedad, motivo por el cual el arrendamiento fue prorrogado, en términos del artículo 1613 del Código Civil del Estado. En ese sentido, la inconforme señala que la juez no realizó una exacta valoración de las excepciones opuestas relativas a la improcedencia de la acción y falsedad civil de la demanda, ya que considera que éstas sí se acreditaron fehacientemente al haberse prorrogado el contrato de arrendamiento. Dichos agravios, en mi opinión, resultan inoperantes, toda vez que las alegaciones relativas al hecho de que de manera implícita se prorrogó el contrato de origen en atención a lo establecido en el numeral antes señalado al no haber entregado el predio en la fecha del vencimiento del mismo, estas no fueron señaladas como defensa por la aquí recurrente en su escrito de contestación de demanda, ya que de la lectura de la misma se advierte que en sus manifestaciones estuvieron encaminadas a precisar que el pago realizado el 2 de enero del 2020 tenía su origen en el hecho de que la parte actora se había acercado a ella para comunicarle que no podía desocupar el predio arrendado al encontrarse en trámites para cambiarse, por lo que le pagaría el mes de renta correspondiente en tanto resolvía lo relativo a la mudanza. En virtud de lo anterior, sus alegatos expuestos en esta instancia se tratan de manifestaciones novedosas que no se plantearon ante el juez de origen y por lo tanto no fueron materia de estudio en la determinación que se analiza. Por otra parte, al haber invocado la parte demandada el hecho de que no se trataba de un doble pago por la renta del mes de septiembre del 2019, sino que la segunda transferencia realizada correspondía al pago de la renta del mes de enero del 2020, en virtud del pacto verbal realizado entre ambos, es a ella quien le recaía la carga de la prueba, con fin de demostrar la existencia de este acuerdo de voluntades y que la persona moral demandante ocupó el predio hasta el mes de enero del 2020, lo cual, a mi juicio, no aconteció en la especie. Y si por el contrario existe en autos la prueba documental privada consistente en el contrato de arrendamiento de fecha 25 de julio del 2019, del cual se advierte la fecha de su vencimiento, esto es, el 31 de diciembre del 2019. Cabe señalar que la copia certificada relativa a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por la parte actora con el fin de que se realizara la entrega del inmueble objeto del contrato de origen, así como las llaves del mismo, no resulta suficiente para tener por acreditadas las alegaciones del apelante en virtud de que las mismas fueron promovidas para llevar a cabo la entrega-recepción del predio motivo de la litis. Y si bien dicha entrega fue realizada hasta el día 21 de agosto del 2021, de las constancias que obran en autos se advierte que el actuario judicial de la adscripción dio fe que en el momento en que se constituyó en el predio en mérito, junto con el apoderado legal de la persona moral quejosa, este se encontraba vacío y abandonado. Por lo anterior, les propongo confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto de TOCA 422-2024. Seguimos con el TOCA 311-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 26 de febrero del 2024 dictado en los autos del expediente 5-2024, juicio ordinario oral familiar del juzgado segundo de la unidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado.
Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien, este proyecto deriva de un procedimiento en el cual la recurrente pretendió que le fuera otorgada la patria potestad y la guarda y custodia de una niña, ostentándose esta como abuela paterna de la misma. Sin embargo, la citada infanta nunca fue reconocida por el hijo de la promovente. Derivado de la citada petición y de los documentos exhibidos, la persona juzgadora de primera instancia consideró que el procedimiento no era de admitirse toda vez que la promovente no contaba con la legitimación en el proceso. Ahora, considerándose que en el asunto no se encontraban inmersos los derechos de una niña, en el estudio no solamente se consideraron los agravios de la recurrente, sino que también se realizó una revisión integral del asunto para verificar que no haya existido alguna violación en contra de los derechos de la infanta. Y luego de la revisión de los agravios de la recurrente, se consideraron en parte fundados, siendo estos los relativos a la falta de pronunciamiento de la juzgadora de primera instancia sobre determinadas documentales, motivo por el cual, al no existir el reenvío, se procede a hacer el pronunciamiento sobre dichas documentales. Ahora bien, los agravios que se consideran infundados fueron los relativos a considerar que la recurrente sí tenía legitimación procesal. Y no obstante a lo anterior, luego del estudio integral del asunto, no se observaron violaciones a los derechos de la infanta que tuvieran que ser reparados de manera oficiosa, por lo que propongo confirmar el auto recurrido. Secretaria, si me permite el uso de la voz, por favor. Sí, claro. Yo creo que respetuosamente yo disiento de este proyecto planteado. Hice una revisión del expediente principal y el escrito de agravios y la verdad veo que es un caso complicado con ciertas particularidades que en este momento creo que por protección de datos personales no es conveniente comentar, pero me parece que le asiste la razón a la promovente en lo relativo a los planteamientos que hizo en su demanda y que esta debería ser admitida. Pues si una vez analizados de forma integral, se le debe permitir ejercer su derecho de audiencia y acceso a la justicia, pues su legitimación en el proceso sí se justifica. Además, yo creo que contrario a lo expresado en el proyecto que nos presentan, a mi juicio, sí debe aplicarse la suficiencia de la deficiencia de la queja en beneficio de la menor de edad involucrada, con finalidad de proteger su interés superior y sus derechos como el de identidad, de desarrollo integral, proyecto de vida, entre otros. Por eso yo creo que, en mi opinión, sí debe admitírsela. Yo emitiría un voto particular, porque considero que debe revocarse el auto impugnado para admitir el juicio propuesto y en caso de que en el procedimiento se acredite el parentesco controvertido, se resuelva, pero en sentencia definitiva. Todo lo concerniente a la guardia y custodia, a la convivencia y demás prestaciones que se están solicitando en este juicio, siempre tomando como punto de base para ello el interés superior de la niñez y las circunstancias del caso. Pero a gran resumen, yo creo que yo emitiré un voto particular por lo antes expresado. Si se me permite el Claro. uso de la voz. Adelante. Coincido con los planteamientos del magistrado Alberto Salum Ventre. Respetuosamente disiento de lo que se plantea en el proyecto. A mi juicio, sí cabe la suplencia de la deficiencia de la queja en este asunto y debemos de privilegiar los derechos de acceso a la justicia, de audiencia de la parte promovente y muchos de los argumentos que se utilizan en el proyecto, a mi juicio, corresponden a la sentencia definitiva, no al auto admisorio. Por lo tanto, anuncio mi voto en contra en el mismo sentido de que debe ser admitida la demanda planteada. Gracias. De igual manera, de manera muy respetuosa, yo también me aparto del proyecto por las consideraciones que se han expresado, particularmente para garantizar el acceso a la justicia.
y, en definitiva, el proceso que venga debe de velar por el interés superior de la niñez al momento de atenderse. Bueno, habiendo sido suficientemente debatido el tema, procedemos a solicitar la votación. Magistrada primera, A favor del proyecto. magistrada segunda, Respetuosamente en contra del proyecto. magistrado tercero, Respetuosamente en contra del proyecto y con el voto particular anunciado. magistrada cuarta, A favor de mi proyecto. magistrado quinto, Respetuosamente en contra del proyecto y me adheriría al voto particular anunciado por el magistrado Salum. Igualmente, perdón, secretaria, igualmente me adheriría al voto del magistrado Salum y le pregunto si él quiere hacer el engrose. Sí, yo realizo el engroso. Bien, y también atendiendo al debate y dado que la mayoría disiente del proyecto presentado, pues, y cuyo criterio sostengo, pues anuncio que dejaré mi proyecto como voto particular junto con la magistrada Patti, si le parece. Muy bien. Entonces, teniendo 3 votos a favor, se procede a revocar por mayoría el TOCA 311-2024, teniendo como voto particular de la magistrada cuarta y el engrose correspondiente al magistrado tercero. Seguimos con el orden de la lista. Por ello, continuamos con el TOCA 351-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 27 de marzo de 2024, dictado en los actos del expediente 339-2020, juicio ordinario familiar del Juzgado Segundo de Unidad Familiar, turno vespertino, del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Este asunto deriva a raíz de que un señor, quien es la parte actora en este juicio, tuvo la sospecha que no era el padre biológico de una niña a quien inscribió en el registro civil como su hija, por lo que demandó de su expareja el desconocimiento de paternidad respecto de la menor de edad. De manera paralela a ese juicio, un diverso señor promovió el reconocimiento de paternidad en el que demandó a la misma mujer al estar seguro que él es el padre biológico de la menor de edad antes mencionada. Los juicios se acumularon y al dictar sentencia, el juez determinó que ambos actores acreditaron su pretensión, pues a raíz del resultado derivado de las pruebas periciales en materia genética y ADN, se tuvo conocimiento de que el padre biológico de la niña es el segundo de ellos y no quien la registró. Inconforme con esa decisión judicial, la madre de la menor de edad y su tutora interpusieron el presente recurso de apelación. Las recurrentes plantean en esencia 2 argumentos: que el juez vulneró el interés superior de la niñez porque omitió tomar en cuenta las consideraciones y necesidades de la menor de edad en virtud de que no fue escuchada en el juicio, y en su segundo agravio, las recurrentes argumentan que el juez omitió pronunciarse sobre la obligación del padre biológico de pagar alimentos retroactivos. El proyecto propone dejar insubsistente la sentencia recurrida. Se proponen declarar fundados los agravios porque, como bien señalan las recurrentes, la escucha de la menor de edad debió realizarse antes del dictado de sentencia. Esto es así porque, en términos de la doctrina constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las infancias y adolescencias tienen derecho a participar y ser escuchadas en los procedimientos judiciales con el fin de expresar su opinión para que ésta sea tomada en cuenta al momento de decidir el asunto. Y se sostiene que el juez, como ordenador del juicio, debe realizar las gestiones necesarias para realizar la escucha antes del dictado de la sentencia, con el fin de que, al hacerlo así, tendrá toda la información y elementos suficientes que la persona menor de edad le suministre para resolver de manera más completa y en búsqueda de una mejor protección de sus derechos. En el caso concreto, al no haber sido escuchada la niña involucrada, redunda en una afectación directa a su derecho a la identidad. Por otro lado, también es fundado el segundo agravio en el que el apelante reclama la omisión de condena respecto a los alimentos retroactivos. Así, en seguimiento a la doctrina de la Suprema Corte, los alimentos retroactivos nacen en razón del vínculo paterno-filial, por lo que la deuda alimenticia tiene un origen biológico, por lo que la obligación debe retrotraerse al momento del nacimiento
de la obligación alimentaria, esto es, a partir del nacimiento de la menor de edad. De esta manera se propone dejar insubsistente la sentencia combatida para que el juez dicte otra en la que incluya, además de los puntos no controvertidos en este asunto, lo correspondiente al régimen de convivencia, derecho de identidad de la menor de edad y alimentos retroactivos. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad de votos dejar insubsistente la sentencia impugnada y reponer el procedimiento en los términos antes precisados. Continuando con la orden del día, tenemos el TOCA 362-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 22 de abril de 2024, deducido del expediente 241-2020, juicio ordinario civil y juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este procedimiento, perdón, se ejerció la acción reivindicatoria respecto de un predio que se denominó en la demanda de cierta manera. Cuando se realiza la notificación en el predio, aparece el domicilio de otra forma. Cuando comparece el demandado a contestar la demanda y niega los hechos, aparece de otra manera el denominado el predio. En este caso, la juez determinó que en su sentencia que no se acreditó la acción intentada por cuanto faltó la justificación de 2 de los requisitos de la acción reivindicatoria. Uno relacionado con la posesión del predio en cuanto a que la parte demandada tuviera dicha posesión, y otra relacionada con la identidad del bien. Es la parte actora quien viene a impugnar esta sentencia, y a mi juicio los agravios que plantea son infundados e inoperantes. Quiero señalar que me pareció una muy buena sentencia, esa sentencia del juzgado tercero civil aborda los requisitos de la acción reivindicatoria muy puntualmente. Entonces realmente no tengo mucho que decir porque todo lo plantea la sentencia de primer grado. No se acreditó la identidad del predio, en este caso, no queda claro ni con la constancia de notificación, ni porque en el predio que se pretende reivindicar se realizó la confesión del demandado por cuestiones de salud. No queda claro que se trate del mismo predio, por cuanto hubieron diversas denominaciones de y no coincide con los documentos que él presenta para acreditar, que la parte actora presenta para acreditar su propiedad. Le hizo falta, a mi juicio, pruebas documentales, le hicieron falta pruebas documentales en cuanto a los cambios registrales o catastrales que hubieran podido haber afectado al predio para demostrar que se trata del mismo. También una prueba pericial por allá se hubiera podido desahogar. En general, de la revisión del expediente, coincido con la juez de que no se acredita la identidad. Este es para mí la clave de la sentencia. No se acredita la identidad del predio, además de las cuestiones de posesión. Y los agravios pues resultan infundados e inoperantes, por lo tanto propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 362-2024.
Continuamos con el TOCA 257-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 1 de julio de 2022, dictado en los autos del expediente 184 de 2021, juicio ordinario civil y juzgado segundo civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la parte demandada y la resolución impugnada es el auto en el que la autoridad aclaró el predio correcto sobre el que se debía inscribirse el secuestro, cierre de partidas y sujeción a procedimiento, en sustitución del indicado en diverso proveído de fecha 24 de junio del 2022. En sus agravios, la parte demandada alega que la determinación de las providencias precautorias afecta su patrimonio sin seguir el debido proceso y acatar las garantías de seguridad y certeza jurídica. También expresó que la actora no acreditó la necesidad de la medida, que existen reglas de cumplimiento obligatorio para la autoridad y que la juez no observó lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En el proyecto, considero legal no proceder al estudio de los motivos de disenso externados por la parte recurrente, por cuanto este asunto quedó sin materia. Lo anterior, porque de los agravios externados se advierte que la parte recurrente medularmente combate la orden de secuestro, cierre de partidas y sujeción a procedimiento del predio de su propiedad. Sin embargo, el auto apelado deriva de la orden emitida en auto de inicio de fecha 8 de junio del 2021, en el que se admitieron a trámite las providencias precautorias solicitadas por la actora. En ese sentido, por cuanto los propios quejosos promovieron recurso de apelación en contra del último auto en mención, que dio origen al diverso TOCA 258-2024, en el cual, en esta sala, modificamos el citado proveído para dejar sin efecto la admisión de las providencias precautorias otorgadas y la fijación de la fianza dispuesta por la autoridad de primer grado y, en su lugar, determinar el trámite de la petición por cuerda separada y prevenir a la actora para acreditar los supuestos previstos en la legislación. Esto implica que la determinación de la que derivó el auto en el que este TOCA se recurre ya no existe jurídicamente. Por ende, se considera que el recurso que nos ocupa ha quedado sin materia. Secretaria, si me apoya. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se declara sin materia por unanimidad el proyecto del TOCA 257-2024. Seguimos con el TOCA 271-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 22 de febrero del 2024, dictado en los autos del expediente 52-2024, diligencia de ejecución voluntaria del juzgado segundo de la unidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, el interesado intentó promover unas diligencias de jurisdicción voluntaria, como lo anunciaba la secretaria, para que el juez ordene que se inscriba en el registro civil del Estado el matrimonio que contrajo con su esposa en un país extranjero, con la finalidad de que surtan todos los efectos legales correspondientes en el Estado. Como respuesta a dicha solicitud, la juez determinó que la acción que pretende el promovente se pueda realizar de forma administrativa ante las oficinas del registro civil, por lo que es suficiente que comparezca personalmente su cónyuge a realizar el trámite. Por esa razón, no se admitió a trámite el procedimiento que intentó promover. Inconforme con ello, el interesado interpuso este recurso de apelación en el que argumenta que su esposa no tiene interés en acudir a las oficinas del registro civil y que él, por su calidad de extranjero, no puede realizar de manera individual el trámite. El proyecto analiza si las diligencias de jurisdicción voluntaria son el medio judicial procedente para inscribir un matrimonio celebrado en el extranjero cuando la persona de nacionalidad mexicana no tiene interés en realizar el trámite administrativo ante el registro civil. Para ello se revisó la Ley de Registro Civil de Yucatán y su reglamento, en lo relativo a las funciones de dicha función y a la inscripción de matrimonios celebrados fuera del país, así como el Código de Familia y el Código de Procedimientos Familiares del Estado. Y de dicho análisis, se considera que le asiste parcialmente la razón al apelante, pues si bien la inscripción del acta de matrimonio celebrado fuera de México entre una persona extranjera y una mexicana es competencia del registro civil y no de un juez de oralidad familiar,
el interesado se encuentra imposibilitado para solicitar dicha inscripción ante el registro civil de forma unilateral por ser extranjero. Sin embargo, de sus agravios se advierte que existe oposición de intereses entre el promovente y su esposa, por lo que se puede dar trámite a su acción por la vía, por lo que no se puede dar trámite a su acción por la vía de jurisdicción voluntaria. En consecuencia, lo que procede conforme a derecho la propuesta es revocar el acuerdo recurrido para que, con el fin de no dejar al apelante en estado de indefensión y se atienda a su derecho de acceso a la justicia, se le prevenga para que manifieste si es su deseo continuar su acción por la vía contenciosa, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, se tendrá por no admitida su promoción. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, revoca por unanimidad el proyecto del TOCA 271-2024. Continuamos con el TOCA 320-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 11 de marzo del 2024, dictado en el expediente 396-2021, juicio ordinario civil del juzgado quinto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es el promovente. En sus agravios, el apelante invoca que le causa agravio y que fue violatoria de sus derechos humanos, de la tutela jurídica, así como el derecho a contar y ser asistido por un asesor jurídico. También adujo que la juez fue omisa en observar, señalar, analizar y pronunciarse al cumplimiento del derecho humano de la tutela judicial efectiva en perjuicio del hoy inconforme, con motivo de los graves errores procesales cometidos por sus abogados en el juicio, lo cual puso al apelante en pleno estado de indefensión. En el proyecto yo considero infundados los agravios invocados por el recurrente, pues la juez no está en posibilidad de advertir una mala o inadecuada defensa por parte de alguno de los representantes de las partes e intervenir para remediarlo, sino que es la directora del proceso, es decir, tiene el deber de vigilar que se cumplan a cabalidad las reglas, como lo son el seguir el orden previamente establecido en la legislación para el desarrollo del proceso y dejando al arbitrio de los litigantes valorar la necesidad de ofrecer pruebas y determinar las que en su caso estime conducentes a sus intereses, ya que en caso contrario se estaría afectando el equilibrio procesal que debe mantenerse en todos los juicios. Asimismo, resultan inoperantes dichos motivos de inconformidad, ya que los mismos no atacan la motivación del fallo recurrido. Por lo anterior, les propondría confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 320-2024. Seguimos con el TOCA 334-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo a recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 13 de marzo de 2024, dictado en el expediente 271-2021, juicio ordinario civil del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tiene el uso de la. Gracias, secretaria. En este asunto, en el juicio ordinario civil se dictó sentencia en la que se determina, entre otros puntos, la procedencia de la acción de nulidad opuesta por la parte actora y se declara nula el acta que contiene un contrato de donación en el que su esposa, con motivo de las facultades que le fueron concedidas a través de poder general amplísimo para actos de dominio, transmitió los bienes adquiridos en la sociedad conyugal a favor de uno de sus 2 hijos. Lo anterior, pues a juicio de la juzgadora, la apoderada del actor traspasó los límites expresos del poder concedido. En sus agravios señala los siguientes argumentos. La parte de apelante, que en los poderes generales para ejercer actos de dominio solo se requiere que se otorgue en dicho carácter para que el apoderado tenga las facultades de dueño en lo relativo a los bienes, por lo que la apoderada del actor no traspasó los límites del poder, pues es innecesaria una cláusula especial para realizar tal acto jurídico, y que lo único que requiere un poder notarial amplio con actos de dominio para realizar una donación
es el consentimiento del mandante, lo que se acredita con la prueba testimonial ofrecida por uno de los apelantes, pues la misma debe ser valorada de manera individual, de acuerdo a lo expresado por cada testigo. El proyecto propone confirmar la sentencia de primera instancia al ser infundados los agravios expuestos por la parte apelante, pues contrario a lo que aducen, toda vez que el poder general que otorgó el actor en favor de uno de los apelantes no contiene cláusula especial para que esta última pueda realizar donaciones en su nombre, en términos de lo que establece la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, pues no es suficiente para realizar una donación. ¿Por qué no es suficiente? Lo que ha contemplado la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia es que el poder general para actos de dominio tiene como objetivo proteger el patrimonio de la persona que otorga el poder. Y en el caso es particular de la donación tiene como consecuencia el detrimento o disminución del patrimonio del poder dante. Por eso es necesaria esta cláusula especial. Y por otro lado, contrario a lo que señalan los apelantes, resulta correcta la valoración hecha por la juzgadora en relación a la prueba testimonial ofrecida por uno de los apelantes, pues tal probanza fue anunciada desde la contestación conjunta, y desahogada en ese sentido en el procedimiento, razón por la que debe ser apreciada en los términos de la legislación civil señalada en el artículo 314. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Como teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 334 de 2024 se aprueba con firma por unanimidad. Hemos terminado con los proyectos listados para esta sesión y continuando con la convocatoria tenemos la aprobación de la siguiente sesión ordinaria. Por ello, en atención a la agenda, esta se realizaría el día 25 de septiembre de 2024 a las 10 a.m. Yo sí tendría un comentario, si a todos les parece, si la podríamos cambiar al jueves 26, igual a las 10 de la mañana. Si nadie tiene un inconveniente, se los agradecería. Adelante. Queda establecido entonces la próxima sesión ordinaria se realizaría el día jueves 26 de septiembre a las 10 a.m. Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Ninguno. Y por último, atendiendo el punto 4, se procede al cierre de sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Pues bueno, una vez concluido con todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, podemos dar por concluida esta 22ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días.